Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una conversación que seguramente va a ser muy nutritiva con un gran amigo de esta casa. Se trata del abogado Joel Horta, quien es presidente de la plataforma Vía Electoral, obviamente uno de esos defensores aférrimos de la participación ciudadana a través del voto. Y bueno, eso es precisamente el análisis que vamos a realizar el día de hoy, tomando en consideración que Venezuela cuenta con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y basados en esta premisa, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Joel Horta. Bienvenido, Joel, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, siempre muy contento de venir a mi casa, pues así lo siento, y contentísimo también que estés de vuelta en la televisora. Claro, de vuelta dice mi invitado porque viví la experiencia muy interesante, por cierto, de, contagiarme con el coronavirus. A mí me sucedió Qué también y la duro verdad es, que es bastante duro. Como me decía un amigo mío hace poco, el coronavirus es una enfermedad, que parece una frase hecha, pero no lo es, porque cuando uno ha vivido la experiencia, sabe qué duro, ¿no? Qué duro es. No, y todas las secuelas que deja, es complicado, la verdad que hay que cuidarse mucho, hay que estar muy atentos y evitar el contagio. Eso es una recomendación para todos quienes nos ven. Y bueno, en Venezuela sabemos que el tema de la vacuna todavía está por verse, es muy importante todos quienes tengamos la posibilidad de expresarnos a través de una plataforma pública, hacer el llamado. Es muy importante que hagan todas las coordinaciones, quien sea, el gobierno y quien sea, para que las personas tengan la oportunidad de vacunarse, aun cuando también hay médicos y personas amigas quienes me han comentado, sin ningún tipo de rigor científico ni nada, pero sí por lo menos como una opinión, que el coronavirus es algo tan nuevo que todavía hay tantas inclusive hipótesis conspirativas que todavía no hay certeza realmente de qué tipo de virus es, y que estamos como que conejillos de indias en todos los aspectos, ¿no? Es así. Hay gente que se niega el tema de las vacunas. Yo, sin embargo, soy de los que cree que hay que hacer un gran esfuerzo. Hubo una solicitud del sector privado al gobierno para permitir la importación de cerca de 6 millones de dosis. Creo que es importante que el gobierno termine de avanzar en todos esos movimientos que hay que hacer. Fíjate que para volver al tema electoral, como lo indicabas al inicio del programa, allí se logró avanzar y después de 17 años logró la Asamblea Nacional nombrar 5 rectores principales y 10 rectores suplentes. Es muy importante ahora que eso vaya aguas abajo, hacia las regiones y hacia los municipios, para que en las megaelecciones pareciera todo indicar que será el segundo domingo de diciembre, esa megaelección donde se elegirán gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores, pues se produzca con la participación ciudadana un cambio en la mayoría de las gobernaciones de los estados y de las alcaldías. Todo indica que este nuevo Consejo Nacional Electoral, con nombres vinculados a la oposición, como lo es Enrique Márquez y el ingeniero Picón, quienes, pues uno viene de ser vicepresidente de la Asamblea Nacional pasada, militante de Nuevo Tiempo, y el otro, el ingeniero Picón, pues viene de Súmate y de ser uno de los técnicos electorales de la llamada MUT,
nadie puede dudar entonces de la vinculación de estos dos nuevos rectores principales a todo el tema del cambio político en Venezuela. De igual manera, los tres rectores que están vinculados al oficialismo son gente conocedoras también del tema electoral. En el caso de Tania D'Amelio, bueno, obviamente es una persona con altísima... mantenerse en el Consejo Así es, Nacional. con mucha experiencia y pues nada, este nuevo CNE va a generar mucho mayor confianza, tanto así que ayer mismo Enrique Capriles expresó su satisfacción con el nombramiento del nuevo CNE y la invitación a participar, lo propio hizo Stalin González, y creo que excepto las personas que están en el exilio, los dirigentes de oposición que están en el exilio, se han convencido que hay que participar en este nuevo proceso, que no se puede repetir el evento del 6 de diciembre pasado donde se le entregó la Asamblea Nacional al gobierno por el tema de la abstención. Al día de hoy, de acuerdo a todos los estudios de opinión, hay una intención de voto cercana al 42%. Si nosotros elevamos eso a más del 50%, entre 10 y 12 gobernaciones quedarían en manos de la oposición venezolana y un número importantísimo de alcaldías. Eso además daría el músculo requerido para poder pensar en el referéndum revocatorio el año próximo, que es el camino constitucional, electoral y democrático para cambiar, como yo siempre he dicho, el peor gobierno de la historia republicana de Venezuela. En este momento en Venezuela, ¿tú consideras que esos llamados, por ejemplo, de factores que han tenido un liderazgo importante en este país, obviamente la gente al ver que no procede ninguna de las promesas, obviamente no sigue creyendo, pero sin embargo hay una cantidad de personas que han victimizado, inclusive han señalado que, bueno, mira, que han hecho todo lo posible para quitar el gobierno y todavía tienen un liderazgo específico? Por ejemplo, en el caso de Guaidó, inclusive aseguró que el árbitro es Irrito, y hay otros factores que han también asegurado que, bueno, simple y llanamente que la Asamblea Nacional no es ilegítima y por lo tanto lo que nombren también, y el Consejo Nacional, etcétera. Y tomando en consideración que obviamente a nivel de votación todavía tiene mayoría el sector oficialista en el Consejo Nacional Electoral. Eso también, digamos, que sería uno de esos aspectos que estarían esgrimiendo los factores que están en contra del CNE. Ahora no han dicho nada si están en contra de los procesos electorales, solo en contra del CNE. Mira, pero aquí, bueno, hay que ver aquí hay un grupo que le ponen al Papa Francisco de presidente del CNE, igual llamarían a la abstención. Bueno, son abstencionistas bueno, ya profesionales. Además han dicho que el Papa es comunista, pues. Han llegado a ese extremo. Es decir, el extremismo afortunadamente en Venezuela cada vez es menor. Vimos en estos días unos sondeos de opinión y el presidente Maduro tiene 82% de rechazo, pero el ex diputado Guaidó tiene 84%. El extremismo cada día se va haciendo más pequeño. El 70% casi de los venezolanos piensan que el cambio político tiene que ser a través del voto. Por eso ha ido incrementándose el sentimiento de participación en los procesos electorales que se avecinan. Ya hemos visto, y yo voy a poner como ejemplo, cuando el entonces comandante Chávez dio un golpe de Estado, fracasó. Cuando estuvo en el camino de la abstención, pues tenía gran popularidad, pero si no participaba, no podía ganar absolutamente nada. Cuando se dedicó y se decidió a participar con un CNE totalmente adverso, porque el entonces comandante Chávez no tenía un rector a favor, vale decir, en ese momento el CNE estaba en contra
de quien fuera después presidente de la República. Pero además no tenía ni testigos electorales, ni tenía un partido poderoso, lo que tenía era un movimiento recién fundado llamado Movimiento Quinta República. Pero ¿qué ocurrió? Una explosión popular a favor Canalizó de la rabia de la gente, canalizó la necesidad de cambio. Y la gente salió a votar masivamente y lo hizo presidente. En este momento, más del 80% de los venezolanos queremos cambiar el gobierno. Si nosotros salimos masivamente a votar, masivamente, sin ningún miedo, sin ningún complejo, sin ninguna excusa absurda, estúpida, tonta e irresponsable de quedarse en casa, y acudimos en cambote, ahí no hay cuento de camino. Favorece el hecho de que sean muchos candidatos en el próximo proceso que seguramente va a convocar el Consejo Nacional Electoral, aunque no lo ha convocado, bueno, es un secreto a voces, y es lo que toca, ¿no? Legalmente, Sí, una convocatoria de es así, de es así. cambio. Quizás eso puede ser que favorezca el impulso Bueno, a la gente participar. Si vamos a lo que se denomina la mega elección, allí están por escogerse más de 12.000 cargos públicos de representación popular, entre concejales, legisladores, alcaldes y gobernadores. Evidentemente, eso va a activar a todas las fuerzas políticas. Yo debo decir que en el caso de diciembre pasado fueron 3 bloques opositores. Es lo que se llamó la Alianza Democrática, por otra parte fueron Soluciones para Venezuela y por otro lado, primero Venezuela, Voluntad Popular, el Movimiento al Socialismo. Eso evitó que nosotros tuviésemos los 92 diputados que requeríamos para que el gobierno tuviera los 2/3 de la Cámara. Eso sumado a la abstención, que fue brutal. Pero en esta oportunidad, lo debo decir, estamos haciendo un grandísimo esfuerzo para ir absolutamente ¿Sientes que el gobierno se ha abierto al diálogo juntos? para Sí, tratar de lograr evidentemente que el nombramiento de Márquez y Picón en el Consejo Nacional Electoral es una muestra por parte del gobierno de buscar una mayor participación y de buscar que el camino de cambio de gobierno sea pacífico ¿Crees que hay y factores democrático. dentro del gobierno en Venezuela que están claros que ya les llegó la hora de ceder un poquito en función de la democracia y la tranquilidad del país? Yo creo que sí. ¿O no? Yo creo que sí. Hay quienes quieren morirse ahí en el gobierno. Bueno, hay gente que pretende eternizarse en el poder, pero creo que hay un sector también importante que entiende que hay que variar, hay que girar el timón, como creo que hay que hacerlo no solo en lo político, en lo económico de igual manera. Yo vengo de una reunión con un diputado del gobierno que está en el ánimo de hacer propuestas en los cambios económicos en breve, porque... Quienes tienen el poder en Venezuela están dispuestos a escuchar esas voces. En la próxima parte vamos a hablar del tema económico con nuestro invitado, Joel Horta. Siguen con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Aquí continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con el abogado Joel Horta, presidente de la plataforma Vía Electoral. Y justamente como lo expresa muy claramente el nombre de esta plataforma, Joel Horta ha sido uno de esos impulsores siempre de los cambios a nivel electoral y también a nivel económico. Acaban de decretar un aumento de salario, por cierto. Y Bueno, eso es vergonzoso, eso es risible. Lamentablemente yo digo, bueno, deberían no decir nada de eso de aumento, eso no existe. Pues. Eso es risible. Ahora, y es un irrespeto. El salario mínimo debía existir, no debería existir. Yo creo que nadie puede puede vivir con salario mínimo. O sea, de hecho el gobierno da los bonos y esta comida porque sabe que no puede. Y el funcionariato público
no vive del salario. No están ¿Será que no van a trabajar? No Porque ni traba- para el pasaje y viven del rebusque. Pero bueno, lamentablemente. cualquier ciudadano que trate de obtener la cédula, el pasaporte, de poner gasolina, por Dios, si no quiere hacer una cola de 2, 3 días. Ahora, el gobierno lo que tiene es que hacer que lo cotidiano se convierta en lo cotidiano y no en una tragedia para el venezolano. Hay que buscar una manera de indexar el salario a unos 60, 80 dólares mensuales como mínimo, Claro. para que la gente tenga alguna capacidad de compra. Yo tengo una amiga chilena que las pensiones, le dan una pensión y más o menos son $100, una pensión Así, social. así es, entonces tenemos que pensar en los cambios económicos. Creo, supongo, que una vez nombrado el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional se va a poner a trabajar en la modificación de la ley de hidrocarburos. Hay un sector moderno, por decirlo de alguna manera, dentro del gobierno, que está mirando hacia lo que hemos hablado desde hace mucho tiempo, el modelo chino. Otros hablan del modelo ruso, que ocurrió una vez caído el muro de Berlín, donde se produjo un gran proceso de privatización de muchísimas empresas estatales y que pasaron a manos de los jerarcas del entonces Partido Comunista dominante en Rusia. Eso pudiera ocurrir acá. Yo siento que va a venir un proceso de repatriación de capitales de mucha de la gente asociada Ahora, al gobierno para asociados al invertir. gobierno. Claro, para invertir. Y luego, bueno, el tema de PDVSA, el tema de las telecomunicaciones, el tema de las empresas básicas, el tema de la electricidad, el tema del agua, el tema de las refinerías, de la gasolina. Ahí está esa gran mentira también de la gasolina subsidiada. Tú no puedes, yo acabo de poner la gasolina subsidiada. Un primo que trabaja conmigo hizo una cola de cerca de 3 horas y pagué 300 bolívares. Soberano, eso es risible, porque tú vas a otras bombas y pagas en dólares entonces un tanque en 40 y en 60. Hay una desproporción brutal. Claro, y el tema es que obviamente la mayoría no puede pagar en dólares la gasolina. Estamos de acuerdo. No ganan para eso. Estamos de acuerdo, pero generalmente el que tiene un automóvil tendría cómo pagar un tanque de gasolina no en 40 ni en 50 dólares, pero sí en 5. Porque la gasolina no puede seguir siendo regalada, porque la más cara es la que no se tiene, y es Ahora, lo que nos está yo pienso que sucediendo. también hay, lidiando con el tema de la corrupción, de todo lo que ha pasado con respecto a la fuga de capitales, que tú lo acabas de señalar, muchos de esos capitales inclusive de origen dudoso. Obviamente no va a ser fácil el tema económico. No se ve. Bueno, ¿no? yo Y sobre todo la confianza que pueda tener la gente, las empresas y esas transnacionales en este gobierno. Los primeros que van a traer el dinero a Venezuela, se habla que de acá se han fugado en los últimos 20 años cerca de 400.000 millones de dólares. Hay que darle, ¿no? Y entonces, ese número importantísimo de millones de dólares que están en la banca europea y norteamericana, cada día está siendo más acosada y perseguida para que esos capitales sean movidos de allí. ¿Y a dónde los van a mover? Bueno, los van a tener que mover en Venezuela, porque además la reactivación económica a quien más le conviene es al gobierno y a los propios empresarios vinculados al gobierno para poder poner a producir esos grandísimos capitales que al día de hoy están represados en esos bancos. Entonces, cuando tú observas, por ejemplo, que en Las Mercedes, en el estado Miranda, en el municipio de Baruta, se están construyendo cerca de 30 torres
Eso es plata, ¿no? Bueno, eso es bastante dinero. O sea, hay gente que está creyendo todavía en permanecerse en sus inversiones aquí en Y Venezuela. no solo creyendo, sino que es que no tienen otra alternativa. Y lo mismo va a ocurrir cuando tengan que entregar a los están haciendo esas obras porque claro, total. parte de la No, construcción pero está totalmente, parada. pero totalmente. Están fajados Aquí ahí. van a tener que entregar los centrales azucareros para que puedan producir azúcar. Aquí van a tener que entregar Revertir esa supuesta nacionalización. todas esas radical. nacionalizaciones que llevaron a la quiebra y al fracaso a cientos de empresas. Pero es que además, Es que yo nunca olvidaré la fábrica de válvulas, que fue una de las primeras empresas expropiadas que está aquí en Carrizal. Y a los meses fui yo casualmente a hacer como una inspección. O sea, nos invitaron algunos periodistas y yo vi la empresa y dije, oye, pero si esto es lo que te has quebrado, hermano. Bueno, y a meses de haber. y así una de las primeras empresas en Venezuela Taxi, está aquí en Carrizal. porque eso es lo que ha ocurrido en todos los países donde se ha instaurado un modelo económico equivocado. Claro, una cosa es el que pega propaganda y trata de hacer un discurso político y otra cosa es el técnico, la persona que sabe gerenciar o el que sabe hacer una cosa. Bueno, porque como Está la gente preparada para llevar una empresa. no es lo mismo pedir agua que dar agua. Entonces, No, para nada. entonces la dirigencia política del país tiene que entender que el modelo económico fracasó. Este actual modelo económico está fracasado y tienen que cambiarlo. Yo les invito a los señores del gobierno que lean a Deng Xiaoping, que lean libros de la hija de Mao Zedong. Yo no soy socialista. Pero por lo Yo menos no para so- que busquen un pero modelo para que sea viable. Para que revisen, por Dios. No pueden seguir en ese modelo anacrónico, arcaico, ¿Se fijaron en el peor? en el peor modelo, por favor. Y resulta que hoy nosotros nos encontramos incluso en niveles por debajo. El éxodo de venezolanos es una cosa Bueno, dantesca. brutal, brutal. Todos. Ya Lo- eso es un todos indicador. todos los venezolanos hemos sufrido eso. Bueno, tú tienes hijos en el exterior, Total. yo tengo 3 hijos viviendo en el exterior, muchachos que se formaron y se prepararon para... Y uno como padre sin poder decir, mira, vente, porque No, es que todavía que no sabemos los dónde estamos vas a parados. invitar para qué, a pasar trabajo. Ahora, es un compromiso de esta nueva Asamblea Nacional, es un compromiso de los próximos gobernadores y alcaldes, trabajar en la descentralización, trabajar para poder reactivar las economías municipales y regionales, porque los gobernadores actuales y los alcaldes actuales, en una proporción gigantesca, se dedicaron a quebrar a los empresarios. Les contrataban a hacer una escuela Y no les pagaban. y no le pagaban, Uf, y les contrataban a hacer otra obra, la reparación de una iglesia, y no le pagaban. Y así fueron quebrando a muchísimos empresarios, a sí, muchos muchísimos empresarios se profesionales. fueron. Y uno- gente que uno tuvo- ve las zonas industriales y eso es lo que Bueno, da eso- lástima. eso da Los pena. centros comerciales, bueno, son comercio, pero las zonas industriales están en el suelo. sí, como no. Hubo una propuesta sobre el tema de las zonas económicas especiales. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que eso tome vitalidad Mira, y- de verdad. Y ya estamos terminando, pero políticamente sigues trabajando en Monagas. Cuéntame eso que sabemos que tuviste una experiencia bien interesante en las elecciones pasadas. Sí, hay una oferta por parte de la Alianza Democrática para que yo sea el candidato a la gobernación del Estado. Pues yo he manifestado que si mi nombre sirve para aglutinar a todos los posibles candidatos, yo con gusto pondría mi nombre. Eso no es ninguna pera en dulce, eso no es una causa sencilla trabajo. y fácil, pero nunca en el ánimo de dividir o fracturar a la oposición. Si hay una opción que tenga mayor posibilidad, pues yo con todo gusto la respaldaría. Sin embargo, los sondeos de opinión indican que luego de la campaña que se hizo para la Diputación, donde obtuvimos 44.000 votos, que fue una votación muy importante, tan solo faltaron 2.000 votos para que yo resultara electo. Lamentablemente no fuimos juntos. En este momento Y sí la división en las tricuñuelas de sí, última hora que... mucho. Si en este momento logramos ir juntos,
arrancaríamos con una base electoral cercana a los 100.000 votos que nos pone efectivamente a competir de manera interesante para buscar la gobernación, alcaldías y legisladores, concejales, en fin, darle un cambio a la política monadense. En el próximo espacio, la próxima vez que nos visites, me gustaría que hablásemos de llegar a ser ese candidato. ¿Cuáles serían los planes en Monaga? Con gusto. Dejamos abierto ese tema para la próxima, ¿te parece? Así es, seguro. Muchísimas gracias, Joel. Gracias, un por abrazo. esta interesantísima conversación, muy pertinente, pues dado el nuevo Consejo Nacional Electoral. Nosotros lo que deseamos es que a todos les vaya bien, porque que les vaya bien a un nuevo Consejo Nacional Electoral es que le vaya bien a Venezuela. Ojalá. Así es. Nosotros nos despedimos con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, muchísima felicidad por estar de nuevo acá con ustedes, deseándoles una maravillosa tarde y diciéndoles que seguimos trabajando por Venezuela. Muchísimas gracias a nombre de nuestro director Antonio Abrantes, quien tuve el inmenso placer de conversar con ustedes de Isidro Oropesa y bueno, con el gusto de saludar a nuestro querido invitado Joel Horta Mores. Sigan ustedes en nuestra programación y que tengan una linda tarde. Chévere. Informativo Mira TV está en ti.